Seguimos en Archivos 40 aquí por la pantalla de Canal 10 y bueno, llegó el momento de recibir a nuestra invitada de este nuevo programa. Le vamos a dar la bienvenida, Marta Nájar, legisladora. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Un gusto estar acá junto a vos y junto con tu audiencia. Perfecto. Bueno, primero relajada porque no vamos a hacer preguntas de política, vamos a hacer preguntas que tengan que ver con la música y que tengan que ver con tu vida y de qué manera influenció quizás la música en tu vida. ¿Cuál fue el primer recuerdo que vos tenés de haber escuchado música en tu casa? ¿Dónde escuchaste en tu casa? ¿En el colegio? ¿Dónde fue que escuchaste por primera vez música? Bueno, música... ¿O qué se escuchaba en tu casa, quizás? Música yo escuché mucho en mi casa y en el colegio. Bien. Principalmente. ¿Y qué escuchaban en tu casa? Bueno, en mi casa predominaba mucho lo que le gustaba a mis padres, porque en esa época se usaban todavía los discos. Claro. Entonces mi padre era un cultivador de la música, tanto de tango y también la música que en esa época se escuchaba, como era Palito Ortega, Violeta Riva, Sandro. Los de Fuego era Salvación. Digamos, había esa dualidad en esos dos tipos de música que se escuchaba en la casa. Eso ha sido mis primeros acordes que sonaban dentro de mi casa. Y te hago una pregunta. El tango. Bien. El tango. Entre eso, la verdad, Cambalache, que hasta el día de hoy es un clásico. Claro. Bueno, eso sí, y hasta a mí nos gustaba, tanto a mí como a toda mi familia. Y te hago una pregunta, es interesante que vos me contabas, me decís, era un reproductor de discos, o sea que era toda una ceremonia escuchar la música en ese momento. ¿Cómo era ese preparativo? ¿Cómo era? ¿Tu papá elegía algún momento del día? ¿Escuchaba todo el día? ¿Cómo era? ¿Te acordás? Bueno, en principio en la casa siempre primaba ciertos órdenes. Entonces dentro de esos órdenes estaban las prioridades. Bien. Y entre esas prioridades, las obligaciones que cada uno tenía. En el caso nuestro, que éramos 4 hermanos, era el estudio. El estudio. Mis dos padres nos inculcó muchísimo el tema del estudio, porque ellos decían, la única herencia que les puedo yo dejar es el estudio. Entonces, mientras ustedes estudien y sepan cuál va a ser su vocación, eso es con lo que se van a defender en la vida. Bien. Porque los bienes van y vienen. Sí, lo material. Entonces, y ellos, por supuesto, se dedicaban, mi madre, a todos los quehaceres de la casa y mi padre a trabajar. Bien. Específicamente y solamente a eso. Bien. Y los fines de semana, allí era cuando mis padres, era tempranito, a las 8 de la mañana, sacaba su conjunto de discos y los ponía uno por uno a limpiarlos. Claro, porque era todo un ritual. En ese tiempo era todo un ritual, claro. Era limpiarlo y recién elegirlo en qué orden lo iba a colocar y desde allí comenzaba. Todo el día. Claro, o sea todo el día se escuchaba la música. Lo que vos me decís es que durante la semana se respetaban las funciones de cada uno. Las funciones de cada uno, sí. Ese era el orden de la casa. Y los fines de semana era más relajado y era el momento de ocio que muchas familias tenían para disfrutar. Entonces. Por supuesto, sí, y ahí también no tan solo era que primaba la música, sino también primaba el baile. Claro. El que mi mamá por ahí nos enseñaba a nosotras las mujeres cómo hacer algunos pasitos de paso doble, que es lo que más nos enganchábamos al principio, y después tratar de imitarlos a ellos, a ver cómo bailaban el tango, porque el tango no cualquiera lo baila. No. Bueno, incursioné en el tema ese. Bien. Me sé defender en lo que es paso doble, en lo que es tango no tanto. Es muy complicado. Pero sí, a mí me gustaba mucho más bailar el rock, porque
cuando nos reuníamos en familia, y más ahí ya los fines de semana y los domingos específicamente, no era tan solo la familia íntima y el círculo de la mamá, el papá y los hijos, sino también entraban los tíos y los primos. Recibían, digamos, eran habituales. Por supuesto, el domingo era el habitual asado. Y el asado hecho por papá en la parrilla, con todos... completa. La familia en la mesa. Exactamente. Claro. El fin de semana, como se usaba mucho en ese momento, era como decíamos recién, era el momento de relax y de recibir la gente en la casa. Entonces. Específicamente sí. Y bueno, ahí ha sido de que tenía un tío padrino, mi tío Julio, que todavía vive. Bien. Que él le encantaba bailar rock. Mira. Y era una persona tan livianita que sí o sí, con el movimiento nomás, decía, sobrina, yo te guío y te llevo y vos andás haciendo los movimientos. Y de 10, aprendí a bailar rock con él. Claro. Y bueno, es una de las grandes músicas que más me enganché. Vos incorporaste más en ese momento. Posible. Bien. En lo posible, me enganché yo. Sí. Porque a mí me gustaba más la música más movida y no tanto la música típica de salón, como era el tango o como... el vals, el paso doble, todas esas cosas que en ese momento también había, sí. Exacto. Pero es muy interesante porque uno de esa manera va recordando y no pierde, y la gente que está del otro lado también no pierde... y conoce quizás también o se encuentra con similitudes de lo que eran sus casas, porque, a ver, muy diferente de lo que es hoy en día y quizás también diferente de lo que es 20 años atrás. No había televisión, me imagino. O sea, tenían televisión, No, sí había televisión. Pero no se miraba todo el tiempo. No se miraba todo el tiempo. A ver, sí, algunas veces lo sintonizaba. Y te puedo nombrar, porque ya no existe el programa, no hay problema. Grandes Valores del Tango, por ejemplo. Pero estaba en determinado momento. Mientras se conversaba y se dialogaba en la familia. Mira. Que hoy por hoy ya eso es prácticamente nulo. Sí. Hay muy poco diálogo, el teléfono celular siempre prendido. La captura de la atención sobre la pantalla Totalmente. Porque ahí había una sola pantalla a la cual no era necesario prestarle atención, porque como bien vos decías, Grandes Valores del Tango, un programa musical de música ciudadana de tango que era espectacular, que marcó una época en la televisión, pero podía sonar ahí y uno podía conversar. Hoy la pantalla la tengo en mi mano y es ahí donde pongo la atención, o sea, qué diferente. Yo te puedo decir de que en lo que nos deteníamos... Sí. Porque normalmente eran los mismos artistas los que pasaban por Grandes Valores del Tango. Me acuerdo, Vergara Leumann, había un montón, Sí. No, pero Vergara Leumann, la botica del tango. La botica del tango. De la botica o de... Era otro. Claro, que hacía con los angelitos, ¿te acuerdas? Que tenía toda una gama de colores. Sí, era más, jugaba más con el arte. Sí. Vergara Leumann y la música ciudadana. Pero el tango era más formal, era más el lugar donde se escuchaba tango. Sí. Ahí en Grandes Valores del Tango, en donde más me detenía y me gustaban a mí, eran las milongas. Bueno, era mucho más movido. Y las milongas cantadas por hombre. Bien. ¿Te acuerdas ese Azúcar, Pimienta y Sal? Sí. Conozco y de mucho, la música de mujer. ¿Qué intérprete te acordás que te cautivaba en ese momento? Falasca. Bien. Me cautivaban mucho los ojos que ella tenía, claro. La expresión que tenía en su rostro y la voz. Claro. Esa voz tan redonda, tan clara, tan nítida. Y la verdad que me dio mucha pena porque ha sido una persona que falleció muy joven. Sí. Que realmente ha sido una pérdida muy grande para todo el ambiente artístico dentro del tango. Porque fue como ahora se podría decir Gilda, una persona que justo cuando estaba surgiendo falleció. Sí. Bueno, en el pico de su éxito. Pasó eso.
justo que estaba surgiendo, falleció. ¿Y qué otro cantante te acordás que te cautivó en ese momento, en los primeros años del contacto con la música? Bueno, mi padre era muy amigo en la niñez de Argentino Ledesma. Entonces, él siempre, cuando lo escuchaba, decía, silencio, silencio, lo escuchemos. Claro, quería disfrutar de su amigo. Quería disfrutar de su amigo. Y que en principio, cuando nosotros también salíamos de vacaciones, mi padre era oriundo de Santiago, una total de 12 hermanos, imagínate, la familia numerosa allá en Santiago, íbamos a la casa de Argentino Ledesma y compartíamos también momentos con él. Claro, cantaba para los amigos. Cantaba para los amigos y era una persona más. Claro. No era una persona, wow, que una estrella. Una estrella que ya había deslumbrado Buenos Aires, que ya estaba en la fama. Claro. No. Era uno más dentro de esa barriada que habían armado en su momento. Y bueno, mi padre también nos hizo compartir, porque hay cosas de que él decía, no me las voy a guardar para mí solo, sino nos hace compartir a nosotros los hijos con él. Maravilloso, bueno, maravilloso te recuerdo porque a mí me gusta mucho hablar de la música, justamente de estos temas, porque creo que la música siempre forma parte de nosotros y de nuestra formación, y conocer ese momento, quizás hay chicos que están mirando del otro lado que hoy, después lo vamos a hablar después del corte, hoy tienen el acceso mucho más fácil a la música, lo tienen en el celular. Ahora ese ritual, como vos decías, de tu papá, limpiando los discos, ordenando, eligiendo qué iba a poner después de ese disco, era todo un ritual y me parece maravilloso traerlo nuevamente al recuerdo. Estamos con Marta Nájar aquí en Archivos 40 en Canal 10. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos.